quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021 del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Aprendemos en casa, preservando la salud. Sus profesores de este año escolar son: Asignatura Lenguas Modernas, Raicy Nairobi Sano Paredes, del Centro Educativo
Liceo Matías Ramón Mella y Escuela Presidente Antonio Guzmán Fernández. Distrito 1004 y 1006. Habilidades: creativa y proactiva. De la asignatura Ciencias de la Naturaleza, Ediberto Cordero Abreu. Centro Educativo Liceo Enriquillo. Distrito 902. Habilidades: tecnológico, comunicador, creativo, líder. Asignatura Ciencias Sociales, Yancel Oderay Ferreras Cabreja. Centro Educativo Instituto Politécnico Salesiano Padre Bartolomé Beck. Distrito 1503. Habilidades: comunicativa, líder. Asignatura Matemáticas, Alexander García Pérez. Centro Educativo Centro de Excelencia Salomé Ureña. Distrito 1503. Habilidades: electrónica, fotografía, canto. Asignatura Lengua Española, Rosemilia Cepeda Reyes. Centro Educativo Liceo José Francisco Peña Gómez y Liceo Jesús Maestro, Educación Básica, Nocturno. Distrito 1504. Habilidades: paciente, comunicativa. Asignatura Lenguas Modernas, Echazón Láyenes. Del Centro Educativo Centro de Excelencia Luis Encarnación Nolasco. Distrito 1502. Habilidades: predicar, experimentar. Asignatura Inglés, Iman Nord. Centro Educativo Nord Academy. Habilidades: baile, plurilingüe, astronomía, psicología. Hola queridos estudiantes, el día de hoy tendremos las asignaturas de Matemáticas, Ciencias Sociales y Francés. Tu profesora de Ciencias Sociales, Yancel, te ayudará a aprender sobre las civilizaciones mesopotámica y egipcia. Echanson te enseñará a expresar opiniones en francés. Y por supuesto en Matemáticas yo te hablaré de la congruencia de los triángulos. Es tanto lo que aprenderás si prestas la debida atención. Así que sin más, comencemos. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021 del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Aprendemos en casa, preservando la salud. Hoy aprenderemos sobre matemáticas, ciencias sociales y francés con los maestros Alexander, Yancel y Echanson. ¿Te gusta la pizza? Dirás, ¿en serio, profesor? ¿A quién no le gusta la pizza? Ok, pero ¿has pensado en la geometría de la pizza? Piensa en esto. ¿Por qué la pizza es circular? Si es circular, ¿por qué la caja es cuadrada? Pero más aún, ¿por qué la cortan en triángulos? Si es que son triángulos. No te muevas de tu asiento, que hoy utilizaremos la geometría para dar respuesta a lo que muchos llaman el enigma de la pizza. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Hola distinguidos estudiantes, qué alegría estar una semana más con ustedes encaminándolos por los senderos del conocimiento, los cuales te llevarán a un futuro promisorio para ti y tu familia. Bienvenidos y bienvenidas al único espacio donde las matemáticas toman sentido. Soy tu profesor Alexander García, esto es cuarto de secundaria. La semana pasada aprendiste a calcular la suma de los ángulos internos y externos de un polígono regular, utilizando la expresión 180 multiplicado por n-2 para los ángulos internos y 360 grados dividido entre n para saber cuánto mide un ángulo externo, puesto que la sumatoria de ellos, tomando en cuenta solamente un ángulo por vértice, siempre será igual a 360 grados. También aprendiste sobre las diagonales de un polígono, que son cómo calcular y trazar la cantidad exacta de un polígono de acuerdo con el número de lados que lo conforman. Por otra parte, haciendo uso del teorema de Pitágoras, calculamos la longitud de la diagonal de un sándwich cuadrado y de la pantalla de un celular rectangular. Y hablando de sándwich, también aprendimos en una cápsula las razones de por qué la mayoría de la gente corta este alimento en forma diagonal. La primera razón es que en cuanto a la presentación en dos triángulos, facilita la forma de comerlo, desde la esquina más estrecha hasta el centro, y hace que parezca más grande,
dando a nuestro cerebro la información de que está comiendo mucho. La segunda razón es que el corte diagonal expone mejor el interior, lo que hace que se vea más apetitoso a la vista. Yo en particular valoro la practicidad a la hora de comer y la apariencia que toma el sándwich con un corte en diagonal. Pero ¿sabes qué? Si está delicioso, te aseguro que no me importará mucho la forma en que esté cortado. Simplemente lo disfrutaré. Esta fue una retroalimentación de la semana pasada para puntualizar los tópicos más relevantes. Los conocimientos adquiridos en el estudio de los polígonos en el tema anterior serán de gran ayuda para tratar un polígono especial. Es el menor de todos. Hablamos nada más y nada menos que del triángulo. El día de hoy y durante toda la semana estarás aprendiendo sobre la congruencia de triángulos. Así que sin más, iniciemos. La geometría es una rama multifacética de las matemáticas. Su riqueza, producto de la estrecha relación con otros dominios matemáticos, las ciencias de la naturaleza, ciencias sociales y la vida cotidiana, abarca varias dimensiones. En su dimensión biológica se relaciona con capacidades humanas, como el sentido espacial, la percepción y la visualización. En su dimensión física, indaga propiedades espaciales de los objetos físicos y de sus representaciones, modelando el espacio circundante. En su dimensión aplicada, se constituye en una herramienta de representación e interpretación de otras ramas del conocimiento. En su dimensión teórica, integra una colección de diversas teorías que han sido ejemplo de rigor y abstracción. La toma de conciencia de esta multidimensionalidad es debida, probablemente, al cambio en el punto de vista de la matemática en sí misma, que ha comenzado a verse como una actividad humana y no únicamente como una disciplina formal. Es por esto la importancia de proporcionar una argumentación como la vía que otorga validez al conocimiento geométrico, aplicar conceptos, procedimientos y resultados de la geometría euclidiana para resolver problemas de congruencia, lo cual permitirá cada vez más el incremento de nuestro razonamiento lógico. Antes de seguir avanzando sobre este aspecto, debemos tomar en cuenta algunos conceptos. Congruencia. En matemáticas, dos figuras geométricas son congruentes si tienen las mismas dimensiones y la misma forma, sin importar su posición u orientación, es decir, si existe una isometría que los relaciona, una transformación que puede ser de traslación, rotación o reflexión. Las partes relacionadas entre las figuras congruentes se llaman homólogas o correspondientes. Congruencia en geometría analítica. En la geometría euclidiana, la congruencia es equivalente a la igualdad matemática en aritmética y en álgebra. En geometría analítica, la congruencia puede ser definida así. Dos figuras determinadas por puntos sobre un sistema de coordenadas cartesianas son congruentes si y solo si la distancia euclidiana entre cualquier par de puntos de la primera figura es igual a la distancia euclidiana entre los puntos correspondientes de la segunda figura. Ten en cuenta que cuando hablamos de distancia euclidiana, estamos hablando de la distancia entre dos puntos, un tema que tratamos en la segunda clase del mes de noviembre. Congruencia de triángulos. Dos triángulos iguales son congruentes. La congruencia se simboliza por un signo de igual con la característica de que tendrá una línea recta encima de forma curveada. Vamos a la pizarra para que puedas apreciarlo con más claridad. Si podemos notar aquí tenemos tres triángulos. El primer triángulo llamado triángulo ABC. Recuerda que los triángulos los nombramos de acuerdo a sus vértices. El segundo triángulo es el triángulo DEF. Y por último, el tercer triángulo GHI. Estos triángulos, los tres, son congruentes entre sí. Habíamos mencionado anteriormente el símbolo de congruencia, que es un símbolo de igual con una tercera línea encima de forma curveada. Entonces, si yo quisiera decir que el triángulo 1, el triángulo ABC, es congruente al triángulo 2, simplemente debo poner
el triángulo, el símbolo de triángulo es un pequeño triángulo que podemos trazar. Triángulo ABC se lee, es congruente al triángulo DEF. También el triángulo DEF es congruente al triángulo GHI. Esta es la manera de nosotros expresar la congruencia entre triángulos. Ahora bien, ¿qué dijimos anteriormente? Para que dos triángulos, dos o más triángulos sean congruentes, debe cumplir que sus 6 elementos sean iguales de manera correspondiente. Los 6 elementos que componen un triángulo son los 3 ángulos y los 3 lados. Lo que quiere decir que el lado AB, el lado BC y el lado AC con su correspondiente en el triángulo 2 debe tener la misma longitud, al igual que los ángulos. En el caso de los ángulos, los identificamos con pequeños arcos que hacemos en la abertura del ángulo. Tenemos el ángulo 1, sería por ejemplo en el vértice A, no importa el orden en que lo nombremos o lo simbolicemos, ponemos un pequeño arco. Para el ángulo 2 ponemos entonces 2 arcos, uno a continuación del otro, y para el ángulo 3 ponemos entonces 3 arcos. De igual modo, para los lados, en los triángulos correspondientes, le trazamos una pequeña línea, una pequeña rayita de manera vertical. Lo que tenemos entonces, para el lado 1, una pequeña rayita. Para el lado 2, 2 pequeñas rayitas o líneas, y para el lado 3, 3 líneas. Cuando hablamos de lados y ángulos correspondientes, nos referimos a que, por ejemplo, imagina que estás en un espejo. Tu reflejo allí en el espejo tendrá partes correspondientes. Por ejemplo, tu brazo derecho será la parte correspondiente del brazo derecho del reflejo. O si tienes, por ejemplo, un compañero, ¿cuál sería el brazo derecho correspondiente en tu compañero? De igual modo, el brazo derecho del compañero. Por tanto, si el lado AB es congruente con el triángulo número 2, entonces tendré que identificar cuál es el lado que corresponde al lado AB en el triángulo. Si podemos observar aquí en el triángulo tenemos una reflexión que habíamos mencionado que no importaba la relación isométrica que tuviese. Puede ser de reflexión, de rotación, como en este caso, o también de traslación. No importa la posición que tenga, si cumple con que tiene sus 6 elementos iguales, los 3 ángulos y los 3 lados, serán correspondientes. En este caso, el lado AC, que nombramos como 1, sería entonces en el triángulo número 2, el lado DE, y así sucesivamente con los demás triángulos. Esto es una forma muy sencilla de identificar cuando otros triángulos y cómo nombrarlos cuando son correspondientes. Ahora te invito a prestar mucha atención a la siguiente cápsula, donde conocerás algunas propiedades importantes que se cumplen en la congruencia de triángulos. En la congruencia de triángulos se cumplen 3 propiedades importantes: propiedad reflexiva, propiedad simétrica y propiedad transitiva. Propiedad reflexiva: todo triángulo es congruente con él mismo. El triángulo ABC es congruente con el triángulo ABC. Es como si estuvieses en un espejo, literalmente. De hecho, esta propiedad aplica a todo lo que pueda ser reflejado, incluso a ti mismo. Si te paras frente al espejo, indudablemente el reflejo será congruente con tu cuerpo, es decir, igual en todo, siempre y cuando el espejo no tenga ninguna distorsión, donde puedas verte con aumento o con disminución. La siguiente propiedad es la propiedad simétrica. Nos dice que si un triángulo ABC es congruente con otro triángulo DEF, entonces el triángulo DEF es congruente con el triángulo ABC. ¿Pero qué significa esto de simetría? Para que entiendas mejor el concepto de simetría, piensa en el cuerpo humano. Piensa en tu cuerpo.
Un cuerpo en condiciones normales exteriormente es simétrico, lo que quiere decir que si trazaras una línea vertical desde la mitad de tu frente, pasando por la nariz hasta el piso, notarás que la parte derecha es semejante a la parte izquierda, es decir, son simétricas. Entonces, al igual con la propiedad simétrica de los triángulos, si la parte derecha es igual a la parte izquierda de tu cuerpo, entonces la parte izquierda será igual a la parte derecha. Propiedad transitiva. Si un triángulo ABC es congruente a un triángulo DEF y este triángulo es congruente con un tercer triángulo OPQ, entonces el primer triángulo es congruente con el tercero. Es muy simple. Si tienes 3 pares de tenis y el primero es igual al segundo y el segundo igual al tercero, entonces la propiedad transitiva dice que automáticamente el tercer par de tenis será igual que el primero. La propiedad transitiva también nos dice que si dos triángulos tienen sus 3 lados respectivamente congruentes, entonces los triángulos son congruentes. Si dos triángulos tienen respectivamente 2 lados congruentes y el ángulo comprendido entre esos 2 lados, entonces los 2 triángulos son congruentes. Otra de las cosas que menciona esta propiedad es que si 2 triángulos tienen respectivamente congruentes un lado y los ángulos de los extremos de dicho lado, entonces los triángulos son congruentes. Ahora te mostraré algunas aplicaciones de la congruencia de triángulos. Así que presta la debida atención porque en la vida cotidiana también podemos usar esta congruencia. Ejemplos de triángulos congruentes. Número 1. Las famosas pirámides de Egipto están formadas por triángulos. Estos triángulos son congruentes entre sí. De no ser así, las pirámides fuesen imposibles. De hecho, nunca verás pirámides con caras desiguales. Número 2. Muchas edificaciones en sus diseños tienen triángulos congruentes. Tal es el caso de puentes como el Golden Gate en San Francisco, la Torre Eiffel en París, torre de transmisión eléctrica y torres de telecomunicaciones y muchos más. Número 3. Un techo a 2 aguas está hecho por varias vigas que se juntan para formar triángulos congruentes. Número 4. Si corto un papel cuadrado por una de sus diagonales, obtendría 2 triángulos congruentes. Número 5. El triángulo que dibujo pasando el lápiz por el borde de mi regla triangular es congruente con la forma de mi regla. Número 6. Un objeto con forma triangular es congruente con su reflejo en un espejo. Aquí podríamos apreciar directamente la propiedad reflexiva que mencionamos hace unos momentos. Y seguramente aún te preguntarás, ¿para qué sirve todo esto? Bueno, si a continuación te pondré un ejemplo más práctico. Imagina que un hombre tiene un terreno cuadrado. El hombre ha muerto y tiene 2 hijos a los que les dejó como herencia a cada uno la mitad del terreno. Tú me dirás, muy fácil, que lo dividan a la mitad, ya que un cuadrado puede dividirse en 2 rectángulos. Pero hay un problema. El terreno es para sembrar, por lo que se necesita ser regado, es decir, tener agua. La única fuente de agua es un pequeño lago que está junto a una de las esquinas del terreno. Por tanto, si es dividido a la mitad formando 2 triángulos, solo la mitad del terreno tendrá acceso al agua. Bien, pues la única manera es recordar que un cuadrado puede ser dividido a la mitad trazando una línea diagonal que nos da como resultado 2 triángulos congruentes. Si dividimos el terreno partiendo desde el vértice donde está ubicado el lago, ambas partes tendrán acceso al lago.
La congruencia de triángulos se basa en el estudio de la igualdad entre triángulos, es decir, gracias a esto podemos saber si esos dos o más triángulos son congruentes, iguales entre sí. Dicho de otro modo sencillo, nos permite comparar varios triángulos y saber si son iguales, si tienen los mismos ángulos en sus vértices y si sus lados miden lo mismo. Y ya que hablamos de triángulos, aquí te dejo con la respuesta a un enigma culinario que perturba a muchos hoy día. ¿Por qué si la pizza es redonda, la caja es cuadrada? ¿Por qué la cortan en triángulos, si es que en realidad son triángulos? Yancel, yo estoy pensando hacer una maestría, yo necesito elevar mi nivel. ¿Y tú en qué estás? Yo estoy investigando también. Beben ya hizo la de ella, realmente. Resulta que un día estábamos en la pizzería y se nos acabaron los temas de conversación, cuando alguien preguntó: ¿Ustedes se han puesto a pensar dónde terminó el arco iris? Nadie le respondió porque en ese momento llegó la pizza. Oh, pero por fin, aquí está. Oh, sí. Venga. Así es, hoy vamos a hablar acerca de la geometría de la pizza y daremos respuesta a este enigma, que por qué si la pizza es redonda, la caja es cuadrada y las porciones son triangulares. Tal vez pienses que esto no tiene sentido, pero sí que lo tiene. Así que presta mucha atención. ¿Por qué es redonda? Bueno, eso es sencillo. Imagínate que estás preparando la masa de la pizza, entonces quieres que la masa quede lo más homogénea posible. La lógica te dice que lo más homogéneo que puede formar es un círculo. Y voilà, la pizza te queda redonda. Ahora, imaginemos que quieres tu pizza cuadrada y obvio que puedes hacerla, pero los bordes están en tu contra. Así que puedes cortarlos y darle la forma que quieras, pero estarías desperdiciando masa, lo que significa pérdida de recursos. Bueno, y si ya tenemos que la pizza es redonda, ¿por qué la caja es cuadrada? Imagínate que te dan un pedazo de cartón y te dicen que armes una caja con ella en el menor tiempo posible. Así que siguiendo la forma de la pizza, te da por hacer una caja redonda. Y sí, puedes hacerlo, pero te va a llevar mucho más tiempo y como en una fábrica el tiempo es dinero, resulta más económico hacerla cuadrada, ya que los cortes que necesitas para armarla son menos. Le otorgan estabilidad y resistencia, lo que protege su contenido. Bueno, y para finalizar la porción, ¿por qué el corte es triangular? En realidad, la porción no es triangular. Es más bien lo que la geometría llama sector circular. Te explico. Tienes un círculo, lo divides desde un punto extremo hasta su centro, formando radios. Y la porción resultante es un sector circular, no un triángulo. Bueno, ¿y por qué lo cortan así? Pues porque esa es la manera más fácil de dividir un círculo en partes iguales y así es más fácil comerla. ¡Wow! Le hemos encontrado el sentido a la vida. Nah, pero al menos sí el sentido de la geometría de la pizza. ¿Sorprendido con estos datos interesantes de la geometría de la pizza? Como siempre digo, la geometría es parte inseparable del ser humano. Ha estado en los anales de la historia. Hoy sigue vigente y seguirá dando sentido a nuestras vidas siempre. Desde el único espacio donde las matemáticas toman sentido, estuvo con ustedes Alexander García. Hasta una próxima entrega. Bye bye. Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021.
La civilización no dura porque a los hombres solo les interesan los resultados de la misma, los anestésicos, los automóviles, la radio. Pero nada de lo que da la civilización es el fruto natural de un árbol endémico. Todo es resultado de un esfuerzo. Solo se aguanta una civilización si muchos aportan su colaboración al esfuerzo. Si todos prefieren gozar el fruto, la civilización se hunde. Ortega y Gasset. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. ¿Y cuánta razón tenía Ortega y Gasset? Saludos cuarto de secundaria. ¿Ya están listos para dar paso a la clase más fascinante de todas las clases? ¿Que por qué lo digo? Bueno, porque esta nos permite utilizar nuestra imaginación y nos remonta a esas épocas que marcaron nuestra historia. El día de hoy vamos a iniciar el tema de las antiguas civilizaciones, las cuales tienen mucho que enseñarnos. ¿Me acompañas en esta divertida aventura? Recuerda que con el tema de la prehistoria trabajamos como producto final, un periódico escolar y una línea de tiempo. Pues para este tema de las antiguas civilizaciones, ¿qué te parece si realizamos un ensayo? Debes tener a mano cuaderno, lápiz, bolígrafo, tu goma o borrador, libros, diccionarios o tu móvil para realizar consultas en línea. Pero ¿sabes cómo se realiza un ensayo? Aquí te presento los pasos para que según vaya pasando la clase, tome las ideas de cómo organizarlo. Selección del tema. Información sobre el tema. Un análisis del tema. La idea central. Estructura de los párrafos. Introducción. Un boceto o croquis del tema. Conclusión. Referencia. Y por último, revisión. Te recuerdo que puedes ir guardando tus producciones y organizándolas como te indique tu maestro o maestra tutor. Antes de iniciar el tema, quiero que me acompañes a retroalimentar la clase anterior. Vamos a ver, ¿qué saberes adquirimos de esta clase? Aprendimos los conceptos, principio, origen e inicio. Conocimos las teorías sobre el surgimiento de la especie en la Tierra, las cuales son la panspermia, la cual establecía que el hombre llegó tras alguno de los innumerables cuerpos que chocaron con nuestro planeta en sus primeras etapas de formación. La teoría de la generación espontánea sostenía que de ciertas formas de vida animal y vegetal podrían surgir de manera espontánea en la vida, ya que habían observado la aparición de gusanos, insectos y cangrejos. Pero Louis Pasteur desmintió esta teoría y logró comprobar que la vida solo puede venir de la vida. Escuchamos la teoría de la creación, que según las escrituras, la creación de todas las cosas se llevó a cabo en solo 6 días. Y también la teoría de la evolución, la cual sostiene que los seres vivos evolucionan como consecuencia de una serie de lentos cambios graduales provocados por la selección natural. Esta fue expuesta en el libro publicado por Charles Darwin en 1871 llamado El origen de las especies. También aprendimos que hominización se refiere a un conjunto de etapas que componen el desarrollo evolutivo de las especies humanas y que Homo se trata del género que engloba a los primates homínidos que pertenecen a la tribu de los homínidos. Vamos poco a poco aprendiendo y acumulando muchos saberes. Antes de iniciar la clase del día de hoy, debes conocer estos conceptos. ¿Qué es una civilización? Es el conjunto de costumbres, saberes y artes propias de una sociedad humana. Evolución de una sociedad. ¿Qué es una cultura?
se puede definir como el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época o grupo social, entre otros. En la antigüedad surgieron varias civilizaciones. Las civilizaciones fueron Egipto en el año 3100 a.C., Mesopotamia en el año 3000 a.C., India en el año 3000 a.C., Grecia en el 1200 a.C., Roma en el 753 a.C., Asia Central en el año 2000 a.C. Con estos datos obtenidos debes realizar tu línea de tiempo. Recuerda que para realizarla debes tomar las fechas de mayor a menor, utilizando el tiempo específico en el que ocurrieron estos hechos. También debes tomar en cuenta que AC significa antes de Cristo y DC significa después de Cristo. Realizada tu línea de tiempo, continuamos. ¿Sabes qué es una civilización? Una civilización es una cultura compleja en la cual grandes números de seres humanos comparten una variedad de elementos en común. Es importante ubicar las civilizaciones antiguas. Vamos a iniciar hablando de Mesopotamia. ¿Te gustaría conocerla? Cuando hablamos de Mesopotamia, ¿sabes a qué nos referimos? Mesopotamia en la lengua griega significa tierra entre ríos. Su ubicación geográfica se localiza hacia el norte con Asia Menor y las montañas de Armenia, al oeste con los montes Zagros, al sur con el Golfo Pérsico y hacia el este con el desierto de Arabia y Siria. Actualmente, algunas extensiones formaron parte de este territorio de Irak. En esta porción florecieron distintas culturas como los sumerios, los semitas, los acadios, los asirios y los caldeos. Jackson Spitberger decía: los griegos hablan de un valle situado entre los ríos Tigris y el Éufrates, en el suroeste de Asia, denominada Tierra entre Ríos. Algunos de los aportes de Mesopotamia fueron la consolidación de la ciudad en la era del cobre, en el 5900 a.C. Este crecimiento fue notable en la región de Sumeria, en donde nacieron las ciudades de Eridu, Uruk, Ur, Kish, Nusi, Nippur y Ninskur. Escritura cuneiforme, creada por los sumerios entre el año 4000 a.C. y 5000 a.C. También se elaboraban con arcilla, con pequeños agujeros como cuña, de ahí el nombre de cuneiforme. La invención de la rueda. El arqueólogo Sir Leonard Wallen en 1922 encontró vagones antiguos con 4 ruedas. También hora con duración de 60 minutos y los minutos de 30 segundos. Los grandes templos llamados zigurats. Aportes al derecho. En la civilización mesopotámica, las mujeres, al igual que los hombres, tenían derecho a la tierra y al divorcio. Mesopotamia hizo aportes significativos, como el Código Hammurabi. Para profundizar en este código, vamos a escuchar el siguiente texto. Hammurabi, príncipe piadoso, temeroso de mi Dios, para proclamar el derecho en el país, para destruir al malvado y al perverso, para impedir que el fuerte oprimiera al débil, para que me elevara, semejante a Samas, sobre las cabezas negras e iluminara el país, y para asegurar el bienestar de la gente. El Código Hammurabi es una de las recopilaciones de leyes más primitivas de la que se tiene constancia. Se trata de un documento cuya antigüedad se remonta al año 1750 a.C. y en la actualidad se mantiene en un buen estado de conservación en el Museo del Louvre, París.
Se trata de un conjunto de normas jurídicas dictadas por la autoridad competente para el efecto. Esto quiere decir que son preceptos establecidos por legisladores. Este documento de la antigua Mesopotamia delimita la conducta de la persona en la sociedad y establece el funcionamiento judicial y las jerarquizaciones sociales pertinentes de la época. La lengua empleada en cuerpo del Código Hammurabi es el acadio. Este se trata de un idioma de la familia semítica que se hablaba en la antigua Mesopotamia, usada especialmente por los babilonios y los asirios. La escritura se realiza mediante un sistema cuneiforme que derivó del sumerio. Posteriormente, el acadio se bifurca en dos formas tardías conocidas como babilonio y asirio. La redacción usa la primera persona y narra cómo las divinidades escogieron a Hammurabi para preservar el bienestar. Además, es conocido que el rey decretó que se colocaran copias del código en las distintas plazas del reino para que la ley sea de conocimiento público. Asimismo, el acadio era un lenguaje que podía comprender cualquier persona letrada y estaba redactado con un estilo muy claro. Es frecuente considerar que el código de Hammurabi se fundamenta en la ley del Tailón, en virtud de la cual se impone un castigo proporcional y recíproco al crimen cometido. Se trata de un principio de justicia retribuida hecho efectivo en el contexto jurídico. Es decir, es bien conocida la sentencia bíblica que expresa el sentido de este criterio: ojo por ojo, diente por diente. La pena, por tanto, debe ser idéntica al daño. Sin embargo, si bien es cierto que pueden encontrar diversas formulaciones de este principio en el código, también es necesario aclarar que sería una comprensión simplista de la cultura política, jurídica y moral de los babilonios presentes en el código. La mayoría de las leyes instauran castigos e indemnizaciones que no se ajustan a la ley del Tailón. Otra civilización hermosa y que nos dio muchos aportes es la civilización egipcia. Los primeros pobladores egipcios se agruparon en clanes, en el cual cada clan estaba protegido por un tótem y cada tótem representaba un animal. La unificación de cada clan dio como resultado los nomos, que son como provincias. En cada uno gobernaba un príncipe. Los nomos se fusionaron y formaron los reinos, siendo los más relevantes los del Bajo Egipto en el Delta y los del Valle o Alto Egipto. Egipto fue una civilización que realizó aportes significativos. La ubicación cerca del río Nilo les permitió tener grandes cosechas que ayudaron a su consolidación. Sus avances en la geometría ayudaron al avance de la matemática. Filósofos griegos, como es el caso de Tales de Mileto, Pitágoras y Solón, se formaron en Egipto en el estudio de las matemáticas. El antiguo Egipto se dividió en imperios antiguo y medio. El antiguo imperio abarcó desde la tercera hasta la sexta dinastía, alrededor del 2686 a.C. y el 2181 a.C., con Menes como rey. Este unificó el Alto y Bajo Egipto. Se construyeron grandes pirámides. La capital del imperio estaba ubicada en Menfis. A nivel administrativo, estaba dividido en nomes o provincias, 22 en el Alto Egipto y 20 en el Bajo Egipto.
El Imperio Medio se extendió desde el 2180 hasta el 2055 y se caracterizó por un progresivo deterioro de las autoridades y por problemas económicos por las sequías y los bajos niveles de agua del río Nilo. Hubo dos dinastías rivales, Heracleópis en el Bajo Egipto y Tebas en el Alto Egipto. Se fundó con el faraón Amós I, quien logró derrotar y expulsar a los hicsos de Egipto. Fundó la 18ª dinastía entre el año 1550 y 1070 a.C. Faraones como Tumosis I expandieron el poder de Egipto a Palestina y Fenicia. Los egipcios construyeron pirámides en el antiguo imperio como parte de un complejo dedicado a los muertos, en especial a los faraones. La escritura de los egipcios eran los jeroglíficos, que significa escritura sagrada. Esta se tallaba en piedra, luego en papiros. Los egipcios momificaban los muertos. Este era un proceso mediante el cual se conservaban para siempre, después de muchos procedimientos. Pero ¿sabías que tenemos una dominicana que es arqueóloga y ha realizado hallazgos de momias en Egipto? La misión egipcio-dominicana de la Universidad de Santo Domingo, encabezada por la arqueóloga Kathleen Martínez, ha descubierto 16 catacumbas greco-romanas con sus respectivas momias en la necrópolis de Taposiris Magna, al oeste de la ciudad mediterránea de Alejandría. Martínez explicó que una de las momias estaba cubierta con decoraciones de oro que representan al dios Osiris, mientras que otra llevaba la corona de Atef, decorada con cuernos, y una cobra en la frente. En el pecho de la última momia también se descubrió un collar dorado con la forma del halcón, el símbolo del dios de los cielos egipcios, Horus. Kathleen Martínez lidera desde el 2005 en el complejo arquitectónico de Taposiris Magna una búsqueda incansable de la tumba de Cleopatra, quien según la historia se suicidó en el año 30 después de Cristo, después de que su amante, el general romano Marco Antonio, se desangrara en sus brazos. Y lo mejor de todo, chicos, es que la tenemos hoy en la clase. Kathleen, un orgullo tenerte con nosotros el día de hoy. Sabemos que estás desde Egipto y te agradecemos que te encuentres con nosotros en esta clase a distancia. Los jóvenes de nuestro país están muy orgullosos del trabajo que estás haciendo. Muchas gracias, siempre con mucho gusto. Todo lo que tenga que ver con educación y la cultura, siempre estaré ahí para apoyarlos. Kathleen, te tenemos 4 preguntas, simples porque sabemos que tu tiempo es oro. Queremos saber qué es un arqueólogo y a qué se dedican. El arqueólogo es el que estudia la historia del ser humano a través de sus restos. Los restos de sus huesos, del lugar donde fue encontrado, de sus utensilios, de los monumentos. ¿Dónde nace el amor de Kathleen por la arqueología? Porque tú sabes que muchos jóvenes en este país no manejan esto. Desde niña yo soñé con ser arqueóloga. Yo soñaba con hacer aportes a la ciencia, a la historia. Yo no solamente quería leer los libros, yo quería escribirlos. Y me sentía muy identificada con esta civilización que hizo grandes aportes a la humanidad, la civilización egipcia. ¿Cuál sería la importancia del estudio de la civilización egipcia, como acabas de decir, para la humanidad? ¿Cuáles fueron esos aportes que dieron los egipcios? La civilización egipcia fue la que alcanzó mayores logros en el campo de la medicina, de la ciencia, de la astrología, de la astronomía y en todos los campos del saber. Tenían grandes universidades, importantes universidades del Museión en Alejandría, y ahí era la cuna del conocimiento del mundo antiguo. Y por ejemplo, las matemáticas, la suma, la resta, la división, esto surge en Egipto. También las grandes construcciones como las pirámides, la escritura,
por ejemplo, en escritura jeroglífica, que ha traído tanta información al mundo moderno. En Egipto se desarrollan todas las áreas del saber, la música, también los cosméticos, porque los egipcios fueron los primeros que se maquillaban. Y por ejemplo, esa línea que se hacían en el ojo también tenía, no solamente era estética, pero también servía para proteger el ojo de infecciones. Y entonces los egipcios tenían una cantidad de conocimientos que nos han transmitido el día de hoy. Y por ejemplo, el calendario que nosotros usamos el día de hoy es el calendario solar. Ese calendario, esa información se le entrega a Cleopatra, a Julio César, y él publica este calendario como el calendario juliano, y luego el Papa Gregorio XIII lo adopta como el calendario gregoriano, y es el que usamos el día de hoy. Sí, excelente. Nosotros hemos visto todo eso a lo largo de la clase. Kathleen, ¿cómo fue el paso de una dominicana a Taposirik Magna? Yo había desarrollado una idea desde hacía años y siempre soñé con ir a Egipto, pero no encontraba la forma de que eso se comprendiera en la República Dominicana. Ellos no veían que era un proyecto científico. Hablo de mi familia, mis amigos y las personas a que me acerqué a hablar del proyecto. Desde la República Dominicana se veía como una fantasía, como algo imposible, que nunca iba a poder trabajar en arqueología, que nunca me darían los permisos, hasta que un día esto me detuvo porque decía, todo el mundo no puede estar equivocado, quizás es una locura mía. Sin embargo, un día decidí salir a Egipto y yo tratar de lograr ese proyecto. Parecía que era imposible porque nunca le habían otorgado una licencia a nadie de Latinoamérica para excavar en Egipto. Pero yo decidí que esto iba a ser también parte de los obstáculos que yo tenía que superar. Entonces fui a Egipto y logré entrevistarme con las autoridades y me di cuenta que a veces habría una oportunidad para que mi teoría pudiese ser desarrollada. Y a veces uno tiene que imponerse a la adversidad cuando uno plantea ideas novedosas. Y uno no puede nunca darse por vencido, uno debe seguir lo que te dice el deseo de tu alma desde niño. Entonces ese fue el gran esfuerzo que yo hice, seguir adelante contra toda la adversidad y demostrar que uno debe luchar por sus sueños. Y este es un mensaje que le quiero dar a todos estos jóvenes estudiantes cuando tienen sus ideas, que no se dejen llevar por obstáculos o porque la gente no comprende esas ideas. Hay que seguir adelante e imponerse y no tener temor de desarrollar cualquier idea que tenga un joven, que normalmente es un deseo de su alma y debe hacerse el esfuerzo. Uno nunca pone sus sueños en manos de nadie para que te los destruya. Gracias por ese hermoso mensaje para nuestros estudiantes. Una última pregunta, Kathleen. ¿Qué importancia tendría encontrar la tumba de Cleopatra? Es que los egipcios nos hablan a través de sus tumbas. Los logros de los faraones se escribían en sus tumbas. En el caso de Cleopatra es algo muy especial porque Cleopatra fue la última faraona egipcia y con ella se desaparece una gran información que es importante para la humanidad, porque esa información no fue entregada a sus conquistadores, a los romanos. Entonces, la tumba de Cleopatra puede contener información importante, pero aparte de eso, está Cleopatra como personaje histórico. Ella fue la primera mujer que estudió formalmente en la Universidad del Museión. Ella hablaba 9 idiomas, ella era una científica, ella era médico, ella fue la primera que hizo estudios sobre el feto, ella tenía una cultura, estudió química. Entonces, la información que puede ella haber guardado para nosotros es importante. De todas formas, cuando yo veo cualquier mujer al día de hoy, científica, abogada, médico, astrónomo, tenemos que pensar en Cleopatra porque ella fue que abrió a nosotros el mundo que tenemos las mujeres hoy en todos los campos. Gracias, Kathleen, por asistir a esta clase virtual. Siéntete orgullosa porque aquí tienes un país el cual estás representando de una manera increíble en el extranjero. Gracias y desde aquí nos despedimos con un fuerte abrazo a distancia. Muchas gracias. Esta fuerza que me dan los dominicanos para seguir adelante me motiva constantemente.
el saber que se esperan resultados de los trabajos que estamos haciendo aquí. Y ya tenemos más de 1.500 piezas en los museos del mundo que llevan la bandera de la República Dominicana. Muchas gracias. Bueno, chicos, el tiempo, el implacable que pasó. Como dice una canción del cantautor cubano Pablo Milanés, se nos acabó el tiempo del día de hoy, pero muy pronto estaremos juntos para seguir aprendiendo sobre las civilizaciones que nos anteceden y para conocer cuáles fueron los aportes que nos dejaron. El desarrollo humano ha sido una cadena de sucesos y aunque nos parezca algo muy lejano en el tiempo, es probable que disfrutemos hoy de algo que ellos hicieron y que nos dejaron, como por ejemplo, de la antigua Mesopotamia nos quedaron importantes preceptos jurídicos. Los egipcios dejaron grandes aportes a la escritura, las matemáticas, la arquitectura y otros. Así que nuestra próxima clase será también muy interesante. Vamos a conocer civilizaciones tan importantes como la griega. Ya sabes, continúa aprendiendo desde casa y preservando la salud. Esta fue la fascinante clase de Ciencias Sociales con su maestra Yancel Ferreras. Nos vemos en una próxima. Ça va? Oui, ça va. Et toi? Qu'est-ce que tu regardes? Alors, je vais en France la semaine prochaine. Je regarde les billets sur Internet. Ah bon? Regarde, sur la page de Lisan Airlines, le billet est à 450 €. Et sur la page de Voyage Info, le billet est à 400 €. Qu'est-ce que tu penses? À ta place, j'achèterais les billets à 400 €. Parce que c'est moins cher. Qu'est-ce que tu penses? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci por tu opinión. ¿Y tú? ¿Puedes opinar en francés? Si no puedes, no te preocupes, porque a continuación aprenderemos los verbos y expresiones que se usan para opinar en francés. Alors, on commence. Bienvenue à toutes et à tous. J'espère que tout va bien, ¿eh? Para mí es un honor estar aquí el día de hoy para seguir nuestro viaje de aprendizaje del idioma francés. Espero que todo esté bien para empezar con nuestra clase de hoy. Pero antes, ¿qué tal si revisamos los puntos más importantes que vimos en la clase anterior? En la clase anterior, tuvimos un repaso sobre el pasado compuesto francés, en el cual aprendimos cómo usar el pasado compuesto con el auxiliar avoir, être, también el pasado compuesto con los verbos pronominales. Le passé composé est le passé parfait en français. Il est utilisé pour exprimer une action passée qui a pris fin et qui donne lieu à un certain résultat ou une certaine conséquence dans le présent. Dans la langue parlée, l'utilisation du passé composé est préférée au passé simple ou à l'imparfait pour toute affirmation que vous souhaitez exprimer dans le passé. Le passé composé est formé des verbes auxiliaires avoir ou être suivi du participe passé du verbe principal. Le passé composé es el pretérito perfecto en francés. Se utiliza para expresar una acción pasada que ha finalizado y que da lugar en el presente a cierto resultado o consecuencia. En la lengua hablada se prefiere el uso del passé composé al passé simple o l'imparfait para cualquier enunciado que se quiera expresar en pasado. El passé composé se forma con los verbos auxiliares avoir o être, seguido
del participio del verbo principal. Tomemos dos ejemplos para recordar. Primero, j'ai mangé un bon sandwich. Comí un buen sándwich. Pasado compuesto con el auxiliar avoir. 2. Hier, je suis allé a Punta Cana. Ayer fui a Punta Cana. Pasado compuesto con el auxiliar être. Les verbes auxiliaires être et avoir sont les verbes qui n'ont pas de sens et sont associés au participe passé servent a former des temps composés. Los verbos auxiliares être y avoir son los verbos que carecen de su significado y que asociados con el participio pasado sirven para formar los tiempos compuestos. Para continuar con nuestro repaso, revisemos los puntos más importantes que hay que recordar siempre cuando un verbo en pasado compuesto se conjuga con el auxiliar être. Le participe passé d'un verbe conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Par exemple, les invités sont partis dans l'après-midi. Le participe passé parti se met au masculin pluriel comme le sujet les invités. El pasado participio de un verbo conjugado con auxiliar être concuerda en género y número con su sujeto. Por ejemplo, les invités sont partis dans l'après-midi. Le participe passé parti se met au masculin pluriel comme le sujet les invités. Los invitados se fueron en la tarde. El pasado participio está en masculino plural porque concuerda con su sujeto que es los invitados. Repasemos los 14 verbos que se conjugan con être en pasado. Ahí vamos. Rester, sortir, aller, arriver, entrer, venir, retourner, partir, naître, mourir, descendre, tomber, monter, passer. Para terminar nuestro repaso de hoy, revisamos el pasado compuesto con los verbos pronominales. Les verbes pronominaux, verbos pronominales, son los verbos reflexivos en francés. Se conjugan con los pronombres reflexivos me, te, se, nous, vous, ce, y se forman su pasado con el auxiliar être. Por ejemplo, je me suis levé à 8 heures. Me levanté a las 8. Queridos estudiantes, espero que hayan entendido bien el repaso sobre el pasado compuesto francés. Como habíamos mencionado al principio de la clase, hoy aprenderemos cómo expresar su opinión en francés. Y para empezar, escuchamos de nuevo el diálogo con que empezamos la clase. Ça va? Oui, ça va. Et toi? Qu'est-ce que tu regardes? Alors, je vais en France la semaine prochaine. Je regarde les billets sur Internet. Ah bon? Regarde, sur la page de Lisa Airlines, le billet est à 450 €. Et sur la page de Voyage Info, le billet est à 400 €. Qu'est-ce que tu penses? À ta place, j'achèterais les billets à 400 €. Parce que c'est moins cher. Qu'est-ce que tu penses? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci pour ton opinion. ¿Qué tal si traducimos el diálogo en español para entender mejor? Presta atención. ¿Estás bien? Sí, ¿cómo estás? ¿Qué estás mirando? Voy a Francia la semana que viene. Estoy buscando precio de vuelo en Internet. Oh, bien. Mira, en la página de Lisa Airlines, el vuelo cuesta 450 €. Y en la página de Voyage Info, el vuelo cuesta 400 €. ¿Qué te parece? En tu lugar, compraría el vuelo que está a 400 €. Es más barato. Eso es que pienso. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Gracias por tu opinión. Como puedes notar,
Para dar tu opinión en francés es más fácil que decir buenos días en francés, que es bonjour. ¿Sabes por qué? Analicemos juntos la pregunta que hizo a Lundi y cómo le conteste. ¿Qu'est-ce que tu regardes? ¿Qué estás mirando? Es la pregunta que me hizo ella. Y para contestar, yo le dije, je vais en France la semaine prochaine, je regarde les billets sur Internet. Voy a Francia la semana que viene, estoy buscando el precio del vuelo en Internet. Después de haber analizado los precios, le pedí su opinión usando esta frase. Regarde, sur la page de Lisa Airlines, le billet est à 450 €. Et sur la page de Voyage Info, le billet est à 400 €. Qu'est-ce que tu penses? Mira, en la página de Lisa Airlines, el vuelo cuesta 450 €. Y en la página de Voyage Info, el vuelo cuesta 400 €. ¿Qué te parece? Ella, para darme su opinión, me dijo, à ta place, j'achèterai le billet à 400 € parce que c'est moins cher. C'est ce que je pense. En tu lugar, compraría el vuelo que está a 400 € porque es más barato. Eso es lo que pienso. ¿Ves qué tan fácil dar una opinión en francés? Veamos juntos las expresiones y verbos que podemos usar para opinar en francés. Pour donner son opinion en français, on peut utiliser les expressions suivantes. À mon avis, en mi opinión. Selon moi, según yo. D'après moi, la misma cosa, según yo. En ce qui me concerne, en lo que me hace refiere. J'ai le sentiment, tengo el sentimiento. J'ai l'impression, tengo la impresión. Por ejemplo, à mon avis, il est content de son nouveau travail. En mi opinión, está contento con su nuevo trabajo. Repite después de mí. À mon avis. Très bien. Selon moi. Excellent. D'après moi. Très bien. En ce qui me concerne. Excellent. J'ai le sentiment que. Très bien. J'ai l'impression que. Excellent. Veamos ahora cómo se escribe. À mon avis se escribe A, M, O, N, A, V, I, S. À mon avis. Selon moi se escribe S, E, L, O, N, M, O, I. Selon moi. D'après moi se escribe D, apóstrofe, A, P, R, E, S, M, O, I. D'après moi. En ce qui me concerne, se escribe E, N, C, E, Q, U, I. M, E, C, O, N, C, E, R, N, E. En ce qui me concerne. J'ai le sentiment. S'escribe J, apóstrofe, A, I, L, E, S, E, T, I, M, E, N, T. J'ai le sentiment. J'ai l'impression que. S'escribe J, apóstrofe, A, I, L, apóstrofe, I, M, P, R, E, S, S, I, O, N, Q, U, E. J'ai l'impression que. ¿Qué tal si vimos cómo le fue a Raisi en su compra? Presta mucha atención. Hey, Raisi, qu'est-ce que tu as dans cette valise? Les vêtements que j'ai achetés pour aller à Paris la semaine prochaine. Wow, fais voir. Qu'est-ce que tu penses de cette blouse? Ce pantalon et ces lunettes. D'après moi, tu as fait un bon achat.
J'aime ce pantalon. Et surtout la blouse, c'est formidable. Merci, chanson. De rien. ¿Qué tal si traducimos la conversación en español para entender mejor? Hey, Raisi, ¿qué tienes dentro de esta maleta? La ropa que compré para ir a París la semana que viene. Oh, veamos. ¿Qué piensas de esta blusa? De este pantalón y de estos lentes. Para mí, hiciste una buena compra. El pantalón y sobre todo la blusa está bellísima. Ay, muchas gracias, Sansón. De nada, Raisi. Como puedes ver, es muy fácil dar tu opinión sobre algo. Revisemos la frase que yo utilicé para dar mi opinión a Raisi. D'après moi, tu as fait un bon achat. J'aime ce pantalon et surtout la blouse. C'est formidable. En mi opinión, hiciste una buena compra. Me encantan estos pantalones y sobre todo la blusa. Está bellísima. Et toi, qu'est-ce que tu penses de la clase de français? ¿Y tú, qué piensas de la clase de francés? Espero que puedas dar tu opinión con tu profesor de francés y tus amigos. Aún no hemos terminado nuestra clase de hoy. Veamos juntos los verbos que podemos utilizar también para opinar en francés. Pour exprimer son opinion, on utilise les verbes croire que, penser que, trouver que, être sûr que, être certain que, douter que, semble que, etc. Para expresar una opinión, usamos los verbos creer que, pensar que, encontrar que, estar seguro que, dudar que, parece que, etc. E ir a seguido del indicativo en oraciones afirmativas que expresan un hecho real. Por ejemplo, je pense que tu as raison. Pienso que tienes razón. Je crois qu'il va pleuvoir. Creo que va a llover. Je suis sûr qu'il viendra à la fête. Estoy seguro que vendrá a la fiesta. Ahora, revisemos los verbos que se usan para dar opinión en francés. Croire, creer. Penser, pensar. Trouver, encontrar. Être sûr, estar seguro. Douter, dudar. Semble, parecer. Recuerda siempre poner la conjunción que después del verbo. Por ejemplo, je pense que, pienso que. Je crois que, creo que. Je doute que, dudo que, etc. Repite después de mí. Croire. Excellent. Penser. Formidable. Trouver. Très bien. Être sûr. Excellent. Douter. Parfait. Sembler. Très bien. Vamos a escribirlos juntos. Le verbe croire s'escribe C-R-O-I-R-E. Croire. Penser s'escribe P-E-N-S-E-R. Penser. Trouver s'escribe T-R-O-U-V-E-R. Trouver. Être sûr s'escribe E-T-R-E. S-U-R. Être sûr. Douter s'escribe D-O-U-T-E-R. Douter. Y para terminar, semble se escribe S-E-M-B-R-E-R. Semble. ¿Qué te ha parecido la clase de hoy? Hoy aprendimos cómo opinar en francés y además practicamos cómo usar las expresiones y los verbos que se utilizan para opinar en francés. Repasémoslo. Pour donner son opinion en français, on peut utiliser les expressions suivantes. À mon avis,
selon moi, d'après moi, en ce qui me concerne, j'ai le sentiment que, j'ai l'impression que, par exemple, à mon avis, il est content de son nuevo trabajo. En mi opinión, está contento con su nuevo trabajo. Revisemos ahora los verbos que usamos para opinar. Ellos son croire, creer, penser, pensar, trouver, encontrar, être sûr, estar seguro, douter, dudar, sembler, parecer. Para mí ha sido un placer compartir esta clase con ustedes el día de hoy, esperando que puedan poner en práctica lo aprendido en casa, dando opiniones en francés con tus familiares y amigos. Recuerda que la salud es lo primero, por eso que aprendemos en casa, y te digo, cada logro comienza con la decisión de tu intentarlo. Con esta frase se despide tu profesor de francés, et chanson la jeunesse. Nos vemos en una próxima clase.